Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estas flores que están hechas a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 8 gramos en dos colores. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, lo que sería una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Tomamos la hebra y hacemos un nudo. Levantamos una cadena y dentro del aro o círculo vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Sacamos hebra y hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta completar un total de 10. Una vez hayamos completado los 10 puntos bajos, vamos a unir en la primera cadena donde iniciamos con un punto deslizado para cerrar lo que sería esta primera vuelta. Ahora giramos el trabajo, tomamos la hebra que tenemos en la parte de atrás y vamos a cerrar por completo lo que sería el agujero del centro. Para la próxima vuelta vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas lazadas y en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos altos contando las cadenas. Sacamos así las hebras, pasamos por 2, cerramos y una vez más en el mismo lugar sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos lo que serían 3 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos lazada, pasamos a la próxima cadena y repetimos lo mismo. 1, 2 y 3 puntos en el mismo espacio o lugar. Esto es lo que vamos a estar haciendo por todas las cadenas de la base, 3 puntos altos en cada una. Terminamos toda la vuelta. Ahora vamos a unir en la tercera cadena 1, 2 y 3 con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y volvemos a repetir una vez más lo mismo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos altos contando las cadenas. 2 y 3. Pasamos a la próxima y hacemos 3 puntos. 1 en el mismo lugar. 2 y 3. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 puntos altos en cada una de las cadenas de la base. Una vez lleguemos al final, ya completamos toda la vuelta, unimos en la tercera cadena con punto deslizado para cerrar y cortamos la hebra. Hacemos el nudo y podemos ir escondiendo lo que nos queda extra por dentro de los puntos para que no se vea. Esto se verá de esta forma. Vamos a ir acomodándolo. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería el centro, que va en otro color. Para comenzar con el centro vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya tenemos 18 cadenas. Ahora vamos a hacer unas 4 para girar. 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y aquí donde teníamos el dedo, que será la cadena número 5, vamos a hacer un punto alto. Nos va a quedar en esta forma. Ahora hacemos una cadena de separación. Pasamos al próximo punto. Sacamos hebra. Pasamos por 2 y cerramos. Hacemos el punto alto.
una cadena de separación y en el mismo lugar un segundo punto alto. Nos van a ir quedando en forma de B o V, una cadena de separación próxima, hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Así vamos a estar haciendo lo que serían todas las cadenas. Cuando lleguemos al último punto, deben de asegurarse de tejer en todas las cadenas. Tienen que ir apartando los puntos para que vean la siguiente y no se salten ninguna, porque esto nos tiene que quedar en esta forma, rizado. Terminamos con un punto, una cadena y ahora corresponde lo que sería el otro punto. Pero en vez de hacer eso, vamos a hacer 3 cadenas más. Serían 4 y vamos a cerrar en la parte de abajo. Esto es para que nos quede la hebra en la parte de abajo y coserla con esa misma. Ya que lo tenemos así, vamos a cortar un trocito, aproximadamente unos 10 o 12 centímetros. Hacemos el nudo y con este trozo extra vamos a usarlo para coser. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera. Si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con hilo y aguja. Colocamos la aguja y desde aquí vamos a comenzar a enrollar hacia adentro. Le vamos a ir dando vuelta en forma de círculo y a la vez vamos a ir cosiendo por la parte de abajo. Damos otra vuelta y cosemos en la parte de abajo. Solamente son algunas puntadas, no tienen que darle muchas. Volvemos a dar un poco, una mitad de una vuelta y volvemos a coser. Así hasta terminarnos por completo lo que sería toda la tira. Cuando terminamos de coser la parte del centro, así será como se verá. Ahora la vamos a colocar en el centro del que teníamos en color blanco y lo vamos a coser. Yo voy a estar usando una hebra de color blanco porque no quiero que se vea aquí en la parte de abajo, pero si gustan también lo pueden pegar con silicona caliente. Vamos a comenzar en este lado para que no se vea el nudo. Pasamos la aguja y ahora la vamos a pasar de abajo hacia arriba. La vamos a colocar bien pegada para que no se vean las puntadas y luego la pasamos hacia abajo. Ajustamos. Ya tenemos lo que sería la primera puntada, así vamos a dar un par más para que nos quede firme y luego cortamos lo que nos sobre. Una vez cortamos la hebra, así será como se verá por la parte de abajo y así por la parte de arriba. Aquí tengo una en color rosa o con el centro de color rosa. Ya estarían listas para colocarla en un gancho para el cabello, en una diadema o en cualquier tipo de decoración que ustedes elijan. Una vez listas, así será como se verán. Las podemos utilizar en muchos trabajos, son fáciles y rápidas de hacer. Coméntenme qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden darme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.